Todo comenzó como esas historias que uno ve en las películas, esas que son tan perfectas que hasta te hacen levantar una ceja de incredulidad. María y Javier se conocieron en una fiesta organizada por amigos en común. Nada fuera de lo ordinario. Un grupo de amigos, música en español de fondo, risas por doquier. Pero, entre la multitud, ahí estaban ellos dos, intercambiando miradas que, sin decir mucho, ya lo decían todo. María siempre había sido escéptica sobre ese amor a primera vista. Por favor, que eso no existe, solía decir cada vez que alguna amiga le contaba sobre su última conquista. Pero, claro, nunca había contado con que Javier aparecería esa noche, con su sonrisa encantadora y un acento que, curiosamente, parecía más español que el de ella. ¿De dónde sacaste ese acento, chico?, le soltó entre risas cuando se presentaron. Él, con su tono siempre medio burlón, le respondió: lo mismo me pregunto, nunca he estado en España. Ambos se rieron. Y ahí comenzó todo. La conexión fue instantánea. Desde esa noche no se separaron. Cada momento juntos parecía sacado de un libro romántico. Era como si el universo hubiera decidido, por una vez, hacer las cosas bien. Paseos por el parque, cenas bajo las estrellas, esas cosas que solo crees que pasan en las novelas de bolsillo. Incluso tenían esas conversaciones interminables a las 3 de la mañana, donde compartían sus sueños, miedos y expectativas del futuro, como si el mundo fuera a acabar y no tuvieran más tiempo para contarse todo. ¿Sabes, María? Nunca había sentido esto por nadie, le decía Javier una noche mientras la miraba como si fuera la primera vez. Vaya, qué original. ¿Cuántas veces habrás usado esa frase antes de conocerme?, le respondió María, con ese toque sarcástico que siempre le sacaba una sonrisa a él. Oh, claro, porque soy un Casanova. Con esta cara mía, me rechazan hasta en las fotos del pasaporte, replicó él, haciéndola reír. Pero la realidad era que, detrás de todo ese sarcasmo y bromas, había algo genuino entre ellos. Ambos sentían una conexión difícil de describir, de esas que ni con todos los chistes del mundo puedes esconder. Estaban cómodos el uno con el otro, como si, por fin, hubieran encontrado a alguien con quien podían ser ellos mismos, sin filtros ni apariencias. Era sencillo. Era real. Claro que, como todo lo bueno, siempre había una pequeña voz en el fondo que les recordaba que la perfección no existe. Pero ¿quién escucha esas voces cuando estás tan enamorado? María, con su naturaleza siempre cautelosa, comenzaba a notar detalles en Javier, pequeñas cosas que le recordaban que nadie es perfecto. Sin embargo, prefería ignorarlas. ¿Por qué arruinar algo tan bonito con mis inseguridades?, pensaba. Lo que no sabían en ese momento era que esa chispa que los unió, aunque fuerte, no los protegería de los desafíos que la vida les tenía preparados. Pero, por ahora, preferían disfrutar del presente, sumergidos en su burbuja de amor, como si nada ni nadie pudiera romperla. Y claro, ¿quién podría culparlos? Todo parecía ir viento en popa. María y Javier estaban tan compenetrados que a veces ni siquiera necesitaban hablar para entenderse. Pero claro, como en todas las historias que parecen demasiado buenas para ser verdad, algo tenía que ir mal. Siempre hay una grieta, ¿no? Y la grieta en esta relación llegó en forma de una deslealtad inesperada. Una noche, María notó algo extraño. Javier empezó a salir más tarde del trabajo, con la típica excusa de reuniones interminables. Al principio, ella no le dio demasiada importancia. Bueno, los proyectos no se hacen solos, ¿verdad?, pensaba, tratando de convencerse de que no pasaba nada. Pero algo en su interior le decía que las cosas no estaban bien. Porque, vamos, ¿quién tiene reuniones que duran hasta la medianoche? Ni el presidente. Y fue entonces que sucedió. Una llamada telefónica que él olvidó colgar del todo, un murmullo al otro lado de la línea. Nada concreto, pero suficiente para que las alarmas de María comenzaran a sonar. Ya está, ya sabía yo que algo raro había, pensó mientras su estómago se retorcía. No era tonta, pero aún así quería aferrarse a la idea de que tal vez, solo tal vez, todo era una confusión. Lamentablemente, no lo era. María lo confrontó. Claro, no era de las que se quedaban calladas. Javier, ¿quién es ella?, preguntó con esa calma antes de la tormenta que lo hacía estremecerse. ¿Ella quién?, respondió él, con una torpe sonrisa que claramente no le iba a salvar de la que se le venía encima.
No me hagas preguntas, que ya sabes que tengo las respuestas, replicó María, cruzándose de brazos mientras lo miraba con esos ojos que parecían traspasarlo. Javier, por supuesto, trató de explicar lo inexplicable. No fue nada, fue solo un momento de debilidad, no significó nada. Ah, la clásica lista de excusas que en realidad no hacen más que empeorar las cosas. María escuchaba, pero cada palabra la hería más profundamente. No era solo el hecho de la traición física, era la ruptura de la confianza, esa confianza que habían construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. ¿Un momento de debilidad? Genial. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso?, preguntó María, ya sin sarcasmo, porque el dolor en su pecho había empezado a ganar la batalla. María, lo siento de verdad. No quería hacerte daño, dijo Javier, con esa mezcla de culpa y desesperación que claramente llegaba demasiado tarde. Ella no sabía qué era peor, el acto en sí o el hecho de que él no lo hubiera confesado por su cuenta. Era como si de repente toda su vida juntos fuera una mentira, una burbuja que acababa de explotar en su cara. Y lo peor de todo es que, en el fondo, aún lo amaba. Ese era el verdadero problema. ¿Cómo podía seguir amando a alguien que la había traicionado de esa manera? Esa noche, María se fue a la cama sola, dejando a Javier en el sofá con su arrepentimiento como única compañía. No estaba segura de qué iba a pasar, pero sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. ¿Perdonar? ¿Olvidar? No tenía idea de por dónde empezar. Solo sabía que el dolor que sentía no iba a desaparecer de un día para otro. Y mientras tanto, Javier seguía ahí, con esa mirada perdida, sabiendo que había cometido el mayor error de su vida. La mañana siguiente fue un caos. María despertó con el corazón en la garganta, como si lo hubiera olvidado en la escena del enfrentamiento. El sol brillaba a través de la ventana, y el sonido del tráfico en la calle no era más que un recordatorio de que el mundo seguía girando, indiferente a su dolor. ¿Cómo podía todo seguir tan normal cuando su vida se había convertido en un torbellino de emociones? Javier estaba en la sala, como un perro apaleado, intentando encontrar la manera de hacer las paces. María, por favor, hablemos. Necesito explicarte, decía, como si tener una charla pudiera arreglar todo lo que había roto. ¿Explicarte? ¿Qué es lo que vas a decirme? Que eres un completo idiota que no sabe lo que quiere, le respondió ella con una mezcla de incredulidad y rabia. La frustración se hacía palpable en el aire. La separación no fue una decisión fácil. Aunque el amor aún latía en el fondo de su corazón, la traición era un peso demasiado grande. Ella sabía que la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana. No puedo seguir así, Javier. Necesito espacio para pensar. O tal vez, un viaje a la luna. No estoy segura, dijo, con un sarcasmo que en ese momento era su única defensa. Él, sintiéndose impotente, solo pudo asentir. Era consciente de que, aunque la quería, había cruzado una línea que no podía desdibujar. Mientras pasaban los días, María se sumergió en una montaña rusa de emociones. La tristeza y la ira competían por ser las más fuertes. Se decía a sí misma que podía manejarlo, que era más fuerte de lo que pensaba. Pero en cada rincón de su casa había un recuerdo que la acuchillaba, la taza de café que él siempre usaba, la música que solían escuchar juntos. Cada detalle parecía gritarle su dolor. Sus amigas, por supuesto, estaban ahí para ofrecer su sabiduría sobre relaciones. María, deberías borrarlo de tu vida. Al diablo con él, decía su amiga Paula, mientras tomaban café en un rincón acogedor. Claro, Paula, porque eso siempre funciona, ¿verdad? Borramos a la gente como si fueran mensajes de texto, replicó María, con un tono entre irónico y melancólico. A veces, el sarcasmo era su mejor compañero. Mientras tanto, Javier intentaba hacer lo imposible para reconquistarla. Llamadas, mensajes, incluso flores. Pero cada gesto, por bien intencionado que fuera, solo parecía añadir más leña al fuego del resentimiento. ¿De verdad crees que un ramo de flores va a hacer que olvide lo que hiciste? Estamos en una película de rom-com, le dijo en un mensaje de texto, el sarcasmo fluyendo como un río. La desilusión era palpable. La distancia entre ellos creció como un abismo. La falta de comunicación, el miedo al rechazo y la culpa se convirtieron en sus nuevos compañeros.
María se sentía atrapada entre el amor que todavía sentía por Javier y la necesidad de protegerse de un futuro incierto. La separación, aunque dolorosa, también era liberadora. Pero, al mismo tiempo, era aterradora. ¿Podrían alguna vez superar esto? ¿Podría la vida volver a ser como antes? Así, con el corazón dividido, María se encontró en un limbo emocional, atrapada entre lo que era y lo que podría haber sido. La vida seguía adelante, pero ella se sentía estancada, con la traición de Javier marcando su camino como un faro oscuro. Y mientras el mundo giraba, ella se sumergía más en sus pensamientos, preguntándose si alguna vez volvería a confiar en alguien. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un océano de incertidumbre. María se sentía como si estuviera navegando en un barco a la deriva, sin saber a dónde ir. A cada momento, las emociones la atrapaban como olas gigantes. A veces se sentía furiosa con Javier, otras veces le daba tristeza recordar lo que habían tenido. Era como un juego cruel de emociones, donde ella nunca sabía qué carta le tocaría. Un día, decidió visitar a su amiga Paula, quien siempre tenía un consejo para cada situación. «No puedes seguir así, María. Tienes que dejarlo ir», le dijo Paula, con esa certeza de quien nunca ha pasado por un desamor real. «Claro, porque soltarlo es tan fácil como cambiar de zapatos». «¿Qué debo hacer?» «Hacer un ritual de purificación en el parque», respondió María, sintiendo que el sarcasmo era la única salida a su angustia. Pero en el fondo, ella sabía que Paula tenía razón. La vida no podía detenerse por un amor que se había vuelto complicado. Sin embargo, había una parte de ella que no podía dejar de pensar en Javier, en los buenos momentos, en cómo la hacía reír. Su mente estaba atrapada en un tira y afloja emocional. ¿Por qué era tan difícil soltar a alguien que había roto su confianza? Mientras tanto, Javier seguía intentando recuperar su lugar en su vida. Tal vez no haya sido tan grave, pensaba él, convencido de que con un poco de esfuerzo podría arreglar las cosas. Pero cada vez que intentaba acercarse a ella, María lo miraba con la mezcla de cariño y desconfianza que había comenzado a caracterizar su relación. ¿En serio piensas que un café puede solucionar todo? ¿Estamos en una película de Hallmark?, le dijo una vez, en un intento de mantener su distancia, mientras él sonreía de manera torpe. La vida siguió, y María empezó a reencontrarse a sí misma. Se dedicó a salir con sus amigas, a hacer ejercicio y a encontrar nuevas pasiones. Se inscribió en clases de cocina, donde aprendió a hacer platos que nunca habría imaginado cocinar. «Si voy a estar sola, al menos que sea comiendo bien», se dijo. La cocina se convirtió en su refugio. Al cocinar, podía olvidar un poco la tormenta emocional que la acechaba. Pero había días en que el dolor regresaba como un eco, recordándole lo que había perdido. Al mirar las fotos que aún guardaba de Javier, se sentía como si se ahogara en un mar de recuerdos. «¿Por qué me dejé llevar por su encanto de telenovela?», se preguntaba en voz alta, riéndose de sí misma. «Yo, la que siempre decía que no creía en esas cosas». El sarcasmo era su salvación, pero a veces también una maldición, porque ocultaba lo que realmente sentía. Las noches se convirtieron en una mezcla de soledad y reflexión. A menudo, se quedaba despierta hasta tarde, pensando en lo que podría haber sido. Quizás debía haberle dado otra oportunidad, pensaba, pero rápidamente se reprendía. «No, María, no seas tonta. Las oportunidades tienen que ser merecidas, no regaladas», se decía. Su mente estaba llena de diálogos internos, como si estuviera en una constante batalla con su propio corazón. Finalmente, un día, María decidió que era hora de tomar las riendas de su vida. No podía seguir atrapada en el pasado. «Voy a seguir adelante, con o sin Javier», se dijo mientras miraba su reflejo en el espejo. Era un pequeño paso, pero un paso, al fin y al cabo. La sanación no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad. Sabía que, aunque el camino sería difícil, valdría la pena, porque su vida estaba en juego. Así, con cada día que pasaba, María aprendía a reconstruir su mundo, un ladrillo a la vez. Aunque la sombra de la traición seguía acechando, también había un rayo de esperanza. Al final del túnel, había una vida nueva esperándola, una que prometía ser aún más brillante y auténtica que la anterior. Y aunque Javier siempre sería parte de su historia, ella estaba decidida a no dejar que su deslealtad definiera su futuro. El tiempo pasó, y con él, María aprendió a vivir sin Javier,
al menos en la superficie. La vida continuaba su curso, y aunque el dolor de la traición seguía presente, había aprendido a llevarlo como una mochila que, aunque pesada, ya no le impedía caminar. Sin embargo, el destino, siempre juguetón, decidió que era hora de poner a prueba sus lecciones de vida. Una tarde, mientras hacía compras en el mercado, se encontró cara a cara con Javier. El universo parecía estar disfrutando de su pequeña broma cósmica. ¡Qué sorpresa verte aquí! Pensé que solo venías a las reuniones de trabajo, no a comprar verduras, dijo María, con un tono que mezclaba sarcasmo y una pizca de nerviosismo. Sí, bueno, a veces es necesario hacer algo de vida social o comprar brócoli, respondió Javier, tratando de romper el hielo, pero el ambiente se sentía más helado que el fondo del congelador. El encuentro era incómodo. Se miraban como dos extraños que alguna vez compartieron un hogar, pero que ahora estaban en caminos completamente diferentes. María sintió un torrente de emociones, nostalgia, rencor y un destello de cariño que había creído extinguir. Javier, por su parte, parecía nervioso, como si estuviera a punto de ser examinado por un jurado. ¿Te va bien? ¿Cómo está tu vida en el mundo de los solteros?, preguntó él, intentando sonar despreocupado. Oh, genial. He encontrado nuevas pasiones, como aprender a hacer sushi. ¿Y tú, has encontrado a alguien que sepa manejar tus reuniones?, contestó ella, sin poder resistirse a lanzar un dardo. El diálogo continuó, aunque cada palabra estaba impregnada de un pasado que no podía ser ignorado. Hablaban de trivialidades, pero bajo la superficie, la tensión era palpable. Quizás deberíamos, ya sabes, ponernos al día algún día de estos, sugirió Javier con un tono que intentaba ser casual, pero que resonaba como una campana en la cabeza de María. Claro, ¿qué tal un café, o tal vez un duelo a muerte en la plaza del pueblo?, replicó ella, recordando las viejas heridas que aún ardían. A medida que la conversación avanzaba, María sintió que un pequeño rayo de esperanza comenzaba a asomarse. La sinceridad en los ojos de Javier parecía genuina, y había algo en su voz que le hacía cuestionar su determinación de seguir adelante sin él. Me he dado cuenta de que cometí un error. Te fallé, admitió Javier, y por primera vez, no había sarcasmo en su tono. Oh, genial. La famosa frase del arrepentido. ¿Y qué se supone que debo hacer con eso?, respondió ella, su sarcasmo volviendo a surgir como un mecanismo de defensa. Pero en el fondo, María también sabía que la vida no era tan sencilla. La traición era una sombra que nunca desaparecería del todo. Mira, Javier, no estoy diciendo que no aprecie tu sinceridad, pero hay cicatrices que no se curan con palabras. Necesitan tiempo, esfuerzo y, sobre todo, confianza, le explicó, tratando de mantener su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Lo sé. Quiero trabajar en eso, si me das la oportunidad. Sé que no es fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo, respondió él, su mirada fija en ella, como si pudiera convencerla con la intensidad de su deseo. En ese momento, María sintió una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Podría realmente dejar atrás el dolor del pasado? ¿Podría abrir su corazón nuevamente a alguien que una vez lo había roto? Mientras debatía en su mente, una idea comenzó a tomar forma. Podríamos empezar de nuevo, pero esto no es un juego de Monopoly. No se trata de tirar los dados y esperar a que salga un 6, dijo, usando su sarcasmo para ocultar su vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué tal si jugamos a hazme sentir que te importo?, respondió él, intentando aligerar el ambiente, pero ambos sabían que el camino sería largo y complicado. Al final del día, María y Javier se despidieron con una mezcla de nerviosismo y una pizca de optimismo. Aunque el pasado seguía acechando, había un atisbo de posibilidad en el aire. Quizás, solo quizás, podrían encontrar una forma de renacer de las cenizas de lo que una vez fue. Pero como bien sabían, el amor verdadero no es solo un sentimiento, es un trabajo constante, una lucha diaria que ambos estaban dispuestos a enfrentar. Con el paso de las semanas, María y Javier empezaron a explorar la idea de reconstruir su relación. Las cosas no serían fáciles, había demasiadas heridas abiertas, pero ambos estaban decididos a trabajar en ello. Si el amor se parece a una planta, ahora es un bonsái que necesita más que agua, pensó María, mientras miraba a Javier con un escepticismo juguetón. Oye, ¿tienes un manual para esto o solo estamos improvisando?, le preguntó, con una sonrisa irónica que él no pudo evitar contestar. Bueno,
Creo que he visto algunos tutoriales en YouTube. La clave es no matarlo, ¿no?, bromeó Javier, mientras ambos se reían, aunque había una tensión subyacente en el aire. Sabían que el amor no se cultivaba con solo buenos deseos. Requería esfuerzo, paciencia y mucha, pero mucha, comunicación. Sus encuentros comenzaron a ser más frecuentes. Se citaban en cafés donde la atmósfera era ligera, pero sus corazones llevaban el peso de la historia que compartían. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí? Pensé que era una cita romántica, no un tribunal de justicia, dijo María, recordando aquel día en que todo había cambiado. Y yo pensé que me iba a salir con la mía, respondió Javier, sacudiendo la cabeza. Pero aquí estamos, intentando limpiar el desastre que hicimos. Las charlas eran una mezcla de risas y momentos serios. Había días en que parecían dos extraños, y otros en los que la conexión fluía como si el tiempo nunca hubiera pasado. Quizás deberíamos considerar esto como un reality show, reencuentro de exes. Tal vez deberíamos tener un programa, sugirió María, riendo. ¿Y quién sería el productor? Porque estoy seguro de que no tendría una audiencia masiva, replicó Javier, disfrutando del sarcasmo que les hacía sentir más cómodos. Pero en cada broma había una verdad latente. Ambos sabían que el camino hacia la reconciliación no era sencillo. Había momentos de incomodidad, y cada vez que el tema de la traición salía a la luz, el ambiente se volvía denso. Lo sé, no es fácil. Pero, ¿realmente crees que estoy aquí solo por los buenos momentos? Eso sería como comprar una entrada al cine y quedarme solo para los tráileres, dijo él, intentando encontrar las palabras correctas para convencerla de que su compromiso era genuino. Puede ser. Pero no olvides que esos tráileres también pueden ser engañosos, respondió ella, cruzando los brazos, recordando lo que había pasado. María comenzó a darse cuenta de que estaba construyendo una nueva confianza en Javier, pero siempre con cautela. A veces, cuando se miraban a los ojos, podía ver la inseguridad en su mirada. ¿De verdad quieres hacer esto? ¿O simplemente estás buscando a alguien que cocine bien el sushi?, le preguntó, sintiendo que el sarcasmo era su única defensa. No tengo la menor idea de cocinar sushi, pero tú lo haces muy bien. Y por eso estoy aquí, no solo por la comida, contestó él, su tono ligeramente más serio. Con el tiempo, comenzaron a compartir más que risas y recuerdos, empezaron a abrirse sobre sus miedos y deseos. A veces pienso que el amor es como una montaña rusa. Una vez que subes, te preparas para la caída, pero al final, el viaje es emocionante, reflexionó María, sintiendo que cada palabra que decía tenía más peso del que pensaba. Exacto. Pero a veces no estamos listos para la caída. Hay que aprender a abrazar el miedo, le respondió Javier, dándole un nuevo significado a sus momentos de vulnerabilidad. Finalmente, un día, mientras paseaban por el parque, se detuvieron para observar el paisaje. ¿Sabes? Me gusta esto. Caminar contigo, hablar de cualquier tontería, dijo María, sintiendo que algo nuevo florecía en su interior. Es un buen comienzo. Un pequeño paso para la humanidad y un gran paso para nosotros, replicó Javier, riendo mientras se acercaba a ella. Y así, entre risas, diálogos llenos de sarcasmo y un deseo de sanar, María y Javier comenzaron a redescubrir el amor. Aunque la traición todavía era una sombra en su historia, también era un recordatorio de la fortaleza que ambos llevaban dentro. El camino sería largo, pero juntos, estaban dispuestos a recorrerlo, un paso a la vez, convirtiendo sus cicatrices en parte de su historia compartida. Así, la historia de María y Javier nos recuerda que el amor puede ser un viaje lleno de altibajos, pero con determinación y sinceridad es posible reconstruir lo que una vez se perdió. A veces, las cicatrices son las que hacen que la relación sea más fuerte, y cada paso que damos hacia la reconciliación es una victoria en sí misma. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación similar? ¿Crees que el amor puede superar la traición? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios y comparte tus experiencias con nosotros. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias que te inspiren a seguir creyendo en el amor, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Hasta la próxima.